temporada. Calzado Rómulo, días de descuentos del 20 de marzo al 7 de abril. Aprovecha y compra los mejores precios. No te lo pierdas. Aplica para puntos de venta seleccionados. Ingresa a nuestra página web y conócelos. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Telecable Comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet, banda ancha, con un contenido variado de más de 80 canales. PBX 387-6600. Afíliate ya. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Dieter Zúñiga, abogado, penalista y comentarista de nuestro programa. Estamos esperando que en algunos minutos llegue Javier Parga, quien también nos acompaña con alguna frecuencia. Él ha sido viceministro de Salud y de Trabajo y ahora es consultor de la OIT. Los saludo y les agradezco estar en nuestro programa. Buenos días, Dieter. Buen día, Alberto. Buen día a todos los amigos y seguidores del canal. Bien, comenzando la semana de Pascua, pues digámoslo que de nuevo se retoman los temas de la coyuntura electoral por la que está pasando el país y particularmente la tensión que hay entre las diversas campañas con respecto a la primera vuelta. La campaña de Centro Democrático sigue impulsada por los datos que sus encuestas muestran, donde reflejan a un Iván Duque con un 40% de favorabilidad frente a un Petro con un 26%. Y la campaña de Germán Bagalleras está más que todo silenciosa. Yo diría que está dedicada a la negociación fina, es decir, a sentarse a manteles con los representantes del Partido de la U, del Partido Conservador, del propio Cambio Radical y del Partido Liberal. Esperemos qué va a pasar en esta semana. Y por los lados de la llamada centro y centroizquierda, Fajardo y Humberto de la Calle ya se tomaron el café. Humberto de la Calle dice que le ha hecho una consulta al Consejo Nacional Electoral. Si uno lee la frase con la que se hizo la consulta de la calle con Cristo, no habría razón alguna para tenerle que preguntar de nuevo al Consejo Nacional Electoral, porque la votación que hicieron quienes decidieron que él fuera el candidato es que sea candidato único del Partido Liberal o que sea el candidato que participe en nombre del Partido Liberal en una consulta interpartidista. O sea que el mandato ya estaba dado. Dejar esto en manos del Consejo Nacional Electoral es de ponerle el queso al ratón, para que se lo coma el ratón y nos quedemos sin el queso, es decir, sin la posibilidad de que se junten algunas campañas como la de Fajardo y la de Humberto de la Calle. Ángela María Robledo, la representante, la vicepresidenta en la fórmula de Petro, ha insistido en llamar a Claudia López y a llamar a Clara López para que se sienten a encontrar una fórmula de acuerdo. Y creo que el día de mañana van a estar sentadas a las 10:30 de la mañana a hacer ese tipo de ejercicio. Por lo pronto, digamos lo que la novedad es que Petro ya se van a sentar con alguien de Petro. Dos campañas que han estado muy esquivas a aceptar a Petro en la mesa. Y por otro lado, circula una encuesta de la revista Dinero que le da amplísima favorabilidad a Petro.
con más del 70%, circula una encuesta de estudiantes universitarios que da amplísima favorabilidad a Petro. Creo que va en 17.000 encuestados, de los cuales casi 12.000 son manifestantes de Petro, es decir, el 70% de nuevo. Y entiendo que hay una encuesta de un grupo cercano al Centro Democrático que también le está dando favorabilidad a Petro. Bueno, este es el panorama, estos son los hechos que están sobre la mesa, la realidad que hoy vive la coyuntura política del país. Quiero oírlo a usted, ¿cuál es su comentario? Gracias, Alberto. Bueno, ya comienza a calentarse nuevamente esto. En la recta final vamos a entrar para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Efectivamente, vamos a ver qué pasa con esas sorpresas que inicialmente tuvimos con las encuestas de los grandes medios de comunicación, con las grandes firmas encuestadoras que dispararon inicialmente al señor Iván Duque la cabeza con un porcentaje que nadie se esperaba. Obviamente, pues esos sondeos ya fueron cuestionados en un principio. Un tercer sondeo pues ya lo ubicó, pasó de un 45% a un 35%. Consideramos de que en ese sentido pues ya se iba ubicando dentro de lo razonable, pero efectivamente se vienen presentando algunos acontecimientos que nos hacen preguntarnos realmente quién tiene esa favorabilidad real dentro del electorado. Y sí me llama la atención efectivamente lo que está sucediendo con unas encuestas que han hecho inclusive los mismos del Centro Democrático. Primero hablemos la de Dinero. Dinero es una revista, dijéramos, que goza de seriedad, es ampliamente conocida en nuestro medio, en nuestro país, y se atrevió a hacer una encuesta que en este momentico, creo, si no estoy mal, está por el orden de las 1.700 o algo encuestados, y efectivamente le da una favorabilidad a Petro del 71%, y creo que quien le sigue en esa intención de voto es Sergio Fajardo. Igualmente está la de los estudiantes, que ya se habían hecho unas encuestas anteriores, y de verdad que en ese sector, que es el de los estudiantes y de la educación superior, ponen muy por encima también a Gustavo Petro, seguidamente del señor Fajardo, y una que está circulando por ahí, que inclusive lo interesante de esta encuesta es que es verificable allí, pues por lo menos al que accede a esa encuesta, si realmente su voto se fue para donde se dice que lo suministró, y en esa universos ya se han acudido o se han presentado unas 200.000 personas en una página que llama Realidad Política, que si uno la revisa es claramente de enfoque uribista, y de esos 200.000 que ya que han votado, casi que el 80% lo hacen en favor del señor Iván Duque. Claro que aquí nada más enfrentan a Iván Duque con Gustavo Petro. Entonces, bueno, yo sí creo que a esas encuestas hay que ponerles cuidado, porque de pronto están reflejando una realidad, un universo mayor al de las encuestas iniciales, que por cierto hay que llamar la atención, porque por lo regular que uno ha visto en las elecciones pasadas es que se lanzan encuestas un día, a los 3 días están acudiendo la otra, a los 5 días, y llevamos yo creo que más de 10 días, si no 12 o 15, en completo silencio frente a estas firmas encuestadoras y frente a estos medios de comunicación que de pronto quieren decir algo respecto de lo que estamos viendo ahora actualmente. Bueno, yo estoy aquí mirando en un portal digital que se llama Lo Digital. Lo Digital. Lodigital.co, y este portal está mostrando que sobre un total de 27.283 votantes que han hecho su voto en este portal, el 69%, 18.934 votos son por Petro,
y el 15%, 4.200 son por Fajardo, seguido de Iván Duque con un 9% con 2.326 votos. Es decir, esta encuesta, la de la revista Dinero y la de los universitarios, son totalmente distintas a las encuestas de Inbamer, de Jan Haas, de Gallup, sí, que son las que nos han mostrado en los grandes medios de comunicación. Son distintas y así como de las otras podemos decir que muestran una tendencia, pues aquí también está mostrando una tendencia. Y yo he insistido de todos modos que las encuestas y los sondeos muchas veces se configuran o se estructuran es para crear opinión, para generar la opinión. Pero ¿qué podemos decir entonces de estas, dijéramos, cuentas uribistas que supuestamente pretendían eso, supuestamente, o lo que querían era ratificar lo que habían arrojado las encuestas anteriores? Pero resulta que con un universo muy grande, inclusive usted se mete e inmediatamente le separan en dos columnas quienes están votando por Iván Duque y quienes están votando por Petro. Inclusive creo que es cierto porque ahí veo unas personas que yo conozco que efectivamente sé por quiénes votan, unos por Iván Duque. Entonces creo que si lo que pretendían era generar opinión pública, la están generando de manera negativa con base en datos reales. Eso sí es muy interesante y vamos a ver cómo se ponen las cosas de aquí en adelante. Bueno, ese es un tema. Y el tema del café con Ángela María Robledo, Claudia López y Clara López, ¿usted cómo lo lee? Pues bueno, creo que primero se está logrando el efecto que perseguía Gustavo Petro. O sea, al momento de escoger su fórmula vicepresidencial, él quería era crear un puente con pues los representantes, dijéramos, de la izquierda que están con el Fajardo. Creo que con Claudia López no necesariamente ese vínculo se había roto, pero se fortalece la posibilidad de hablar con la gente del liberalismo a través de Ángela María Robledo. Me parece altamente positivo. Lo que pasa es que de todos modos hemos insistido aquí que no creo que el señor de la Calle tenga un ego muy grande, pero sí de la Calle está amarrado a un partido, le está rindiendo mucha pleitesía, creo yo, todavía al señor César Gaviria, y entonces es como muy difícil que por ahí, pues por lo menos en solitario, salvo que los tres concerten algo, los tres, por el lado del liberalismo no creo que la unión sea tan fácil. En ese sentido, ¿no? Que ahí está por medio un César Gaviria y obviamente toda una tradición política, una oligarquía que tiene sus intereses propios. Por el otro lado está pues Sergio Fajardo, insisto que él de todos modos tiene unas aspiraciones y no lo veo con interés de pronto de bajarse de esa presidencia o de esa candidatura presidencial. Pero si se llegase a concretar algo, pues yo creo que, mejor dicho, ahí sí que es cierto que estaría definida la suerte de unas elecciones y probablemente en una primera vuelta. Bueno, de todas maneras hay que esperar qué va a pasar con ese famoso café que se va a dar esta semana para mirar si finalmente se logran poner de acuerdo estas tres campañas y se hace una gran coalición de centro-izquierda que tenga mayores posibilidades de enfrentar a las dos campañas que están en la derecha, que son la campaña de Centro Democrático y la campaña de Germán Bagalleras. Aunque a Germán Bagalleras se le ha oído muy poco en los últimos días, pero uno diría que ese silencio es un silencio calculado. Pues calculado, yo lo que creo es que a Bagalleras les ha ido muy mal desde el principio, Alberto. ¿Sí? Creo que nada le ha salido como él quería. Eso de irse a presentar como una persona independiente de un grupo, a pesar de los resultados que haya tenido en las elecciones parlamentarias, que mejoró ese grupo, el grupo del que él venía, no implicó para él un respaldo definitivo y serio.
las encuestas nunca le han favorecido, la tendencia en lo que a él respecta es muy mala, y pues ese silencio de pronto creo que debe atender precisamente a que debe estar replanteándose sus opciones, aunque puede efectivamente sostenerse en esta primera vuelta, o sea, irse a una primera vuelta y quedar con unos resultados muy paupérrimos, pero desde ya estar cocinando o haciendo sus acuerdos para la segunda vuelta. Y por su forma de ser, por su forma de pensar, por sus tesis, a pesar de que pretenda hacerse pasar como una persona de centro, pues nosotros sabemos que una persona de derecha, algunos lo consideran de extrema derecha y tendrá sus intereses fincados, ya sabemos dónde. Bueno, dejemos el tema de la política electoral nacional allí aparcado y vengámonos a la ciudad de Cali. La ciudad de Cali, los datos de corte a marzo muestran que sigue siendo la ciudad más violenta del país. Los homicidios cortados a marzo del 2017 y los homicidios cortados a marzo del 2018 se incrementaron en cerca de 15 personas. En marzo del 2017 eran 292 o 93 y en marzo del 2018 va en 308 muertes violentas, lo que nos está mostrando un panorama muy complicado, es decir, una media de 100 muertes violentas por mes, que eso es mucho para una ciudad de 2,5 millones de personas, muertes violentas que no son muertes de tránsito, son asesinatos en la calle, porque un sicario balea o porque alguien por atracar mata a la víctima o porque en una gresca de familia se agarran y hay un feminicidio, o la mujer también agrede al hombre, es decir, grescas de todo tipo, actos de violencia. ¿Qué análisis usted, que es penalista, criminalista, violentólogo, le hace a esa cifra que nos mostró el periódico regional precisamente en este fin de Semana Santa? Yo creo que a Cali realmente lo que le ha faltado por parte de su dirección, es decir, por parte del alcalde, es realmente una política criminal seria, o sea, en la cual integrados con los órganos de seguridad, con los órganos judiciales, pues efectivamente se planteen estrategias efectivas, serias, que contrarresten toda esa criminalidad, mucha de ella que viene de una criminalidad organizada y otra, si dijéramos, que tiene que ver con unas condiciones sociales muy pobres. Yo creo que precisamente esa criminalidad lo que demuestra es que en el plano social o de desarrollo humano la administración no ha acertado, ya que ese trabajo como tal es preventivo, o sea, evita de que muchas de las jóvenes realmente pues terminen en este tipo de conductas y de comportamientos y siendo presa fácil de los grupos al margen de la ley, de los grupos criminales. De pronto eso es lo que ha hecho falta, o sea, tanto en la efectividad frente al trabajo social de lo que requieren realmente las comunidades más necesitadas de la ciudad para que, insisto, los miembros de estas comunidades no sean fácilmente atraídos hacia la criminalidad, de pronto muchos tendrán algunas necesidades por satisfacer efectivamente, pero otros realmente lo ven como un medio pues para lograr un ingreso que no se está obteniendo como debe ser. Pero lo otro sí tiene que ver es con la efectividad de los órganos estatales encargados de la seguridad y del control de la criminalidad. Estamos hablando tanto de la policía como los entes de inteligencia, los grupos de inteligencia del Estado, como de las mismas fiscalías y de la efectividad de la rama judicial. Hay mucha impunidad
aunque yo no soy de los que cree que todo se tenga que resolver con cárcel, la verdad es que de todos modos la efectividad que muestre la justicia en los procesos que se ponen o que se activan por crímenes, ya sea hurto, ya sean homicidios, ya sea cohecho inclusive de la administración pública, si no dan los resultados que corresponden, el mensaje que envía la justicia a la sociedad no es el más efectivo, porque muchas de las personas realmente se abstienen de cometer delitos en la medida en que la justicia esté siendo efectiva y por lo tanto las personas estén cumpliendo las penas que previamente ha establecido el legislador y previamente pues una política insisto, criminal seria. Entonces, eso es lo que siempre ha faltado, ¿no? Aquí damos bandazos en ese sentido porque hacemos una cantidad o tomamos unas medidas dispersas de acuerdo, inclusive muchas veces al resonar de los medios de comunicación. El medio de comunicación coloca el enfoque de pronto en los hurtos y entonces comenzamos a tomar ciertas medidas frente a los hurtos. Se enfocan en el homicidio o ciertos tipos de homicidio, entonces comenzamos a plantearlo de acuerdo a eso y es una respuesta desacertada la que se da en ese sentido. Si no se calcula esto de una manera más objetiva, pues los resultados nunca se van a ver. Dieter, hay versiones que señalan que a Cali han llegado más de 30 narcotraficantes que pagaron su extradición, sus penas en Estados Unidos y están de regreso a Cali, al Valle del Cauca, y eso ha venido alborotando, llamémoslo, las purgas internas entre los grupos dedicados a las mafias del narcotráfico, porque vienen a recuperar bienes que se les habían quitado, a recuperar rutas, a recuperar pues poder, liderazgo al interior de sus organizaciones. Pero mire usted, esta mañana, hoy estamos hablando de un lunes, esta mañana en el puente de Juanchito todavía creo que hay una gran congestión, pero a las 5:30 de la mañana ya se mencionaba, o 6 de la mañana, que había una gran congestión, por lo que originalmente se pensó que era un accidente de tránsito y sucede que fue un asesinato. Esta mañana mataron a un motociclista pasando el puente de Juanchito. Cayó ahí sobre la carretera. Y entiendo que ayer un taxista también fue baleado en San Marino. Ayer o esta misma mañana, esta madrugada, por atracarlo y le pegaron un tiro en la cabeza y murió también la persona. Es decir, uno se pregunta, ¿hay delincuencia común o hay delincuencia organizada? ¿Está volviendo Cali a retomar esos vientos de violencia orquestada que tuvimos en los años 90 y principios de los 2000? ¿O usted descarta que eso pueda ocurrir? Mira, Alberto, cuando estabas hablando o iniciaste o introduciste este tema ahorita y hablabas de Cali, yo me preguntaba, ¿será que igual fenómeno no está pasando en Medellín? Y lo digo porque siempre se ha mostrado a Cali y al Valle como un departamento bastante violento. Pero a la par resulta que a Antioquia le pasa lo mismo. Y muchas veces pasaba de agache lo que sucedía en Antioquia y en Medellín por mostrar lo que estaba pasando en Cali y el Valle del Cauca y que atienden a fenómenos similares, muy similares. Por eso, de pronto, efectivamente, toda esa violencia puede estar ligada en gran medida a ese fenómeno que usted está diciendo, es decir, dijéramos, la repatriación de una cantidad de narcotraficantes que quieran o no dejaron muchos bienes, tienen muchos bienes aquí, ya sea en nombre de otros, bajo testaferros, bajo inclusive el testaferrato de abogados. Entonces eso genera que si estas personas vienen a recuperar todo ello, pues generan ciertas violencias, entre otras cosas porque muchos consideran que es que la persona ya no tiene el poder que tenía antes, esta persona cree que sí lo tiene, comienzan a revivirse vínculos, comienzan a envalentonarse muchas personas que
participaron y pertenecieron a ese medio. Si la situación económica no es la mejor, pues insisto, encuentran todo un caldo de cultivo ahí de donde echar mano. Y si a esto le agregamos, Alberto, que aquí ya, o sea, se está haciendo público la penetración del cartel de Sinaloa en Colombia, inclusive se está hablando que tienen ya asentado algún tipo de dominio en la frontera con Ecuador, se habla de ellos en la costa pacífica, en el Chocó, se han inclusive capturado narcotraficantes y se ha demostrado cómo inclusive los directores o los jefes de la Aerocivil tienen vínculos con ellos, como los vuelos inclusive de muchas avionetas estaban concertados para llegar aquí a Colombia, cargar rápidamente pues, su mercancía, su droga, salir hacia otros destinos, etcétera, etcétera, y que están cayendo gente. Entonces estamos encontrando que efectivamente allí está uno de los factores generadores de esa violencia que más nos duele, pues, que tiene que ver con esa violencia del fuego, de las armas, de los muertos. Entonces, sí, efectivamente no está lejos que mucho de ello tenga que ver efectivamente con ese asunto, el recuperar bienes, el recuperar dinero, y créame que mucha de esta gente inclusive no sabe nada qué hacer. Pudiendo inclusive recuperar algunos de esos bienes que tienen por ahí sin necesidad inclusive de acudir a la violencia, hacerse a lo poco que están ahí y montar empresa, no saben hacer eso. Se acostumbraron a otra cosa. Explíqueme eso, ¿cómo es que no saben? O sea, no saben montar empresa, es decir, muchos de ellos inclusive vienen, se quedan quietos un tiempo, viven de pronto de alguna renta, aspiran a producir, a volver a sus buenos tiempos, y la única forma que tienen muchos de estas personas es volver y reincorporarse a este negocio. Si hay una cosa en Colombia que no se ha podido atacar de manera efectiva, que no se ha reducido, que es uno de los grandes generadores de toda esta violencia, ha sido y es el narcotráfico. El narcotráfico sigue moviéndose por toda nuestra costa pacífica, ya sabemos que en fronteras, y sabemos que mucha de ella obviamente viene de los interiores. Si en materia, cuando uno habla de globalización y cosas por estos, o sea, dentro de estos conceptos y términos, y hablamos de globalización es las ciudades que representan a nivel mundial intereses internacionales, es decir, Bogotá no solo representa los intereses de una capital y de un país como es Colombia, sino que representa los intereses de muchos otros países, de muchas otras capitales, y allí llegan a hacer negocios. Realmente, utilizando esos términos, dijéramos que Cali y Medellín en particular son ciudades donde se localiza mucho de ese mercado, mucho de ese negocio, y por lo tanto padecen la violencia que generan esos negocios. Ya. Bueno, pasemos a otro detalle. Y las megaobras. Desde el 2008, cuando el alcalde Jorge Iván Ospina las decretó con el apoyo del Consejo Municipal, muchos de los ciudadanos, yo me incluyo entre los que cuestionamos por qué un plan de 21 megaobras, donde uno veía que habían unas que de megaobras no tenían nada, pero en cambio dejaban de hacer cosas inversiones que realmente se requerían. Al final de cuentas, después de 10 años, de las 21 megaobras, solo se lograron terminar 11 megaobras. 11 de las 21. O sea que 10 están todavía en problemadas. Pero entiendo que por vigencia de términos, ustedes los abogados, que son los que saben de eso, hay que liquidar las megaobras ya. Mejor dicho, el Estado municipal, la Alcaldía de Cali, no encontró los recursos para seguir financiando esas megaobras. Ahora tocará volver a hacer la tarea de pasar por el Consejo propuestas para que la salida al mar, para que esta carretera que va por la ciudad de Los Cerros, la de Los Cerros y otras, la salida
a Jamundí misma, ya no está siendo parte de las megaobras. Eso es una obra con el gobierno nacional, pero digámoslo, ese puente que había proyectado en la 100 con recursos de las megaobras no se hará por megaobras, y como esas muchas otras. Esto tiene serias implicaciones. Primero, a todos los caleños nos embargaron las casas, los locales, las bodegas. Mejor dicho, usted para poder vender o hipotecar un bien inmueble en Cali tenía que pagarle a la alcaldía el valor de las megaobras, hubiéranse hecho o no se hubieran hecho. Y los que pagamos las megaobras por voluntad o por fuerza, ¿qué pasa ahora? Si se supone que la valorización es una contribución y no un impuesto. Es decir, es un aporte que yo doy como ciudadano a cambio de que me valoricen, como su nombre lo indica, el predio y la zona en la que yo estoy viviendo. ¿Qué puede pasar allí? ¿Usted ha estudiado algo de este tema? O sea, la verdad es que no he profundizado en el tema, pero sí se veían las dificultades que hacia el futuro ello iba a tener, ¿no? No entremos en la discusión si las megaobras eran necesarias o no eran necesarias, pero infortunadamente para mucho gobernante las obras esas de concreto y de hierro son las que dan cuenta o fe de que se hizo algo, falta ver qué tan funcionales son, qué tanto sirvieron realmente a la comunidad, al colectivo, a la ciudad. Creo que muchas de ellas efectivamente cumplieron un fin social, lo están cumpliendo, y dispararon a la ciudad como una ciudad en desarrollo. Hay otras ciudades aquí que han hecho unas obras mucho más monumentales, mucho más costosas, que inclusive sí las ponen a la cabeza de las ciudades desarrolladas, no solamente en Colombia y en el mundo. Y dijéramos que aquí el señor Ospina se la jugó en ese sentido, pero iba a tener una serie de dificultades que tenían que ver precisamente con el recaudo y la concreción de las obras. Yo sí llamo la atención sobre esto, Alberto, y es que a mí me llamó, o sea, me gustó saber que por lo menos durante el periodo de él muchas de las obras que se planteó las sacó adelante. Las dejó casi que terminadas muchas de ellas, y obviamente como eso no era adelantar todo el trabajo de una vez, sino irlo proyectando, pues otras iban a quedar en manos de los administradores o alcaldes futuros. Eso implicaba no solamente concretar la planeación de esas obras y contratar, licitar y sacarlas adelante como debía de ser, sino obviamente buscar el apoyo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del recaudo. Y pues si bien mucha gente contribuyó con eso de manera voluntaria, otros lo hicieron, como usted lo dice, forzados a través de procesos coactivos, requerimientos constantes y hasta hartos. Pues hay otros que simple y llanamente no les interesó para nada hacerlo. Creo que en estos días se rindió un informe, no sé si es para Latinoamérica, en donde se muestra claramente que Colombia es uno de los países en donde más pobre recaudo se tiene en materia de impuestos. O sea, no es que tenga tarifas impositivas más baratas que el resto de América, exacto, sino que la capacidad de cobro del Estado es muy pobre respecto a otros países. Exacto. Ahora nosotros recordemos la experiencia que tuvimos aquí con Sicali, ¿fue? O Sicali, la entidad encargada de hacer el recaudo. Infortunadamente aquí, mire, aquí pasa como, y lo voy a hablar públicamente, en el tránsito municipal. En el tránsito municipal tienen una concesión de hace años en lo que tiene que ver con los recaudos de multas y otras cosas. Primero, hay que decir, se tratan de unos recaudos altísimos, o sea, unas imposiciones altas. ¿Cómo es posible que en Cali un certificado de tradición de un vehículo cueste 60.000 pesos? Dígame, ¿de dónde? Usted saca
un certificado aquí, hombre, sobre un bien inmueble y le cuesta como 13.000 pesos. Y vaya a ver toda la información que le arrojan, pueden ser páginas. Vaya a la Cámara de Comercio y pida un certificado de Cámara de Comercio, ¿cuánto cuesta? Como 5.000 pesos. Y le arrojan en un formato muy bonito y todo eso, toda la información que quieran, las páginas que quieran. Vaya, saque un certificado de tránsito y le cuesta 60.000 pesos, una hoja mal impresa en donde no le dan toda la información que usted requiere. Pero esa entidad, además de que allá hacen unos cobros exagerados, por eso inclusive tenemos el problema de las grúas, tenemos el problema de las fotomultas que ya las entraron a regular, etcétera. Además de eso, se queda con gran porcentaje del recaudo. Si no es por esta resolución que sacaron ahora, que es para reglamentar la ley que expidieron el año pasado sobre las fotomultas, seguiríamos en la misma en lo que tiene que ver con eso de las fotomultas. Entonces, sí hay un problema de recaudo, sí hay un problema de infraestructura en ese sentido y el Estado tiene que resolverlo. O sea, ser más eficiente en el recaudo, ojalá sea menos impositivo pues esos impuestos, o sea, más moderados y efectivamente extenderlos a unos plazos más largos para que se lleven a cabo las obras, pero asimismo no sea como tan doloroso y más aún en un país en donde efectivamente la tendencia es a robarse y encontrar en la contratación precisamente de las obras públicas el sistema o la fórmula para quedarse con el dinero. Bueno, es un problema muy complicado porque, insistimos, ahora que van a comenzar las obras de la vía Cali-Jamundí sobre Ciudad Jardín concretamente, el gran cuello de botella está en el famoso puente sobre la calle 100, sobre la intersección con la Simón Bolívar. Eso era una mega obra, pero nunca se hizo. En 10 años no se pudo hacer. Es 100 y pico. O 100 y pico, sí. Es la 120, algo así. Algo así, sí. Correcto. Entonces, la pregunta es si hay recursos de la nación para hacer el resto, pero no hay recursos de la ciudad para hacer el puente, que es la mega obra, ¿qué va a pasar? Es que eso está en líos. En este momentico, la ciudad tiene un desfinanciamiento de cerca de 1 billón, o sea, 800.000 millones de pesos para cumplir el plan inicial de las mega obras, dentro de las cuales está ese puente sobre la Simón Bolívar. Es muy complicado. Es complicado, pero ojalá la nación hiciera lo mismo que hizo con... Pero es que esa no es obra de la nación. No, pero es cierto, pero recuerde usted que en lo que tiene que ver con el metro de Medellín, eso no era... O sea, la nación tenía parte, o sea, financiaba parte de la obra, pero en últimas, por los problemas que hubo en Medellín, todo el país terminó pagando esa obra. Es decir, el Estado tomó medidas precisamente para que esa obra se sacara adelante, se culminara como tiene que ser. A ver, yo no me quejo de que eso haya sido así, efectivamente pues es una obra muy importante, no solamente habla bien de Medellín, de Antioquia, sino que habla muy bien del país, inclusive Medellín se muestra a nivel mundial como una de las ciudades más avanzadas o más progresistas que hay, y eso habla bien también de nuestro país. Pero así como de pronto lo pudieron hacer allá, pues tendrían que tomarse algunas medidas para que se hiciera algo con algo tan pequeño que tiene que ver con un puente, sacar adelante eso, porque créame que esa situación en el sur es bastante crítica, y es crítica y es generadora de violencia, si se quiere, de estrés. Unas personas que para ir a trabajar están invirtiendo de pronto 2 o 4 horas más de lo debido, es decir que en lugar de trabajar 8 o 10 horas, están prácticamente trabajando 14 horas diarias, porque implica una dificultad en el transporte, etcétera. Eso lo tienen que resolver porque eso es un asunto serio, muy serio. Y ojalá, y obviamente ese es uno de los problemas, sí es grande, pero hay muchos otros que también vamos a tener que resolver. Si hay una inversión por parte del Estado en ese sentido, pues tenemos que ver cómo el Estado Nacional nos apoya. El municipio tendrá que ajustar sus finanzas, ajustar sus recaudos, cumplir de pronto con algún compromiso que se contraiga con la nación y sacar eso adelante, y ojalá sea lo más pronto posible.
Sería bueno preguntarse de todos modos qué fue lo que pasó, Alberto, porque como digo, una de las cosas que me llamó la atención durante el gobierno de Ospina es que muchas de estas obras arrancaron, avanzaron, terminaron, otras se dejaron avanzar, se dejaron bastante avanzadas. Después, obviamente, con el cambio de administración pasó un estancamiento allí, producto pues de unas revisiones y cosas por el estilo, y comenzó ya una marcha lenta frente al resto de obras. Frente al recaudo, tal parece que fue lo mismo, etcétera. Entonces, infortunadamente aquí muchas veces se piensa es en el momento en que se está pasando y no se piensa a largo plazo, darle desarrollo a un plan a largo plazo como tiene que ser. Bueno, pasemos a otro tema que nos vuelve a traer a la política. El ex vicepresidente Angelino Garzón. Lamentablemente Javier Parga no alcanzó a llegar, el mío lo dejó esperando y entonces le cogió el tiempo. Angelino Garzón, ex vicepresidente de Colombia, él hizo una carta abierta donde manifestó públicamente su respaldo al candidato Iván Duque y ha seguido haciendo comentarios en esta dirección, donde explica las razones que tiene para apostar por Iván Duque. Esto ha generado que le lluevan rayos y centellas de todos los frentes, donde en algunas ocasiones han pasado de los argumentos y de las ideas para controvertirlo, es decir, para decirle no estoy de acuerdo con su posición, no estamos de acuerdo con su decisión, para bajar eso al nivel de los insultos, de la degradación del debate, y situación que nosotros siempre hemos dicho no estamos de acuerdo y no acolitamos. En democracia, si es verdad que somos y nos comportamos como demócratas, tenemos que aprender a hacer debates con ideas y con argumentos, no con insultos ni con maledicencias. Lamentablemente muchas personas que se consideran demócratas y que así posan y que escriben y que hablan como demócratas, cuando tienen la menor oportunidad a través de un WhatsApp o a través de una página de Facebook o a través de un Twitter, que da una cierta sensación de anonimato, de ligereza, porque no tiene uno al frente al interlocutor que está en este caso ofendiendo, pues se despachan con unos discursos francamente impresentables. Dicho esto, lo cierto es que la posición que ha asumido Angelino Garzón es una posición muy controversial. Claro. Definitivamente es muy controversial, pues primero por su historia política, segundo porque mucha gente no entendió qué llevó a Angelino Garzón a que manifestara al final de manera tan radical su acuerdo con el Centro Democrático y con Iván Duque, al punto que en Semana Santa estuvo con Iván Duque y con Marta Lucía Ramírez el miércoles santo en la Basílica del Señor de los Milagros, haciendo pues un acto emblemático de religiosidad popular y también un acto de política. Muchas personas cuestionan por qué Angelino terminó apoyando a Iván Duque y no apoyó a otro candidato, por ejemplo Humberto de la Calle o a Sergio Fajardo o a Gustavo Petro. ¿Por qué se fue para la derecha? Quiero oír su opinión sobre el caso Angelino Garzón. Alberto, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con los insultos de los cuales está siendo objeto el ex vicepresidente Angelino Garzón. La verdad es que mucha gente puede haber sentido ofendida con el apoyo que él está brindando a esa candidatura, pero dijéramos, tienen derecho a ofender, pero diríamos que en otros términos. Digo ofender porque ahí sí recuerdo a Carolina Sanín, ella habla de un derecho a ofender, pero el derecho a ofender dijéramos que es proporcional en el sentido, como usted lo está diciendo, si se siente ofendido porque yo le muestro, le revelo toda la serie de contradicciones o antítesis que se plantean por parte de él y todo eso, pues bueno, se ofendió, quedó ofendido, pero fue con argumentos.
creo que dijéramos, todos sabemos que Angelino Garzón venía con una tesis que solamente él quería amarrar, no sé de qué manera, de la unidad en la diferencia. Esa unidad en la diferencia implicaba, según lo que pudimos conocer algunos, era que unir la izquierda con la derecha, casi que la extrema derecha con la extrema izquierda, para sacar adelante una candidatura a una presidencia y listo, llegar al poder. Eso considero yo que es el planteamiento de él. Es decir, unir muchas personas, o sea, diferentes grupos en torno de una candidatura para llegar al poder, independientemente de qué es lo que piensa uno, en qué tesis se fundamenta en uno, cuáles son los principios del otro. Mejor dicho, cosa que realmente en política, en politiquería es viable, pero en materia política seria diríamos no hay forma. Entonces, la verdad es que los que le veníamos haciendo el seguimiento a Angelino Garzón, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente él desde un tiempo para acá ya venía comprometido y casado con el señor Álvaro Uribe Vélez. Es más, él lo reconoce, él dice que él tiene un agradecimiento profundo al señor Álvaro Uribe Vélez, que fue, en otras palabras, el que lo llevó a ser vicepresidente de este país. Y eso fue así, efectivamente. Pero es que hay que conocer la historia de Angelino, Alberto. Angelino fue una persona que apareció en la escena política de la mano del M-19, no como guerrillero, sino como político. No, él apareció, realmente Angelino es un dirigente sindical de los años 70. Sí, dirigente sindical, pero que pasa a la política de la mano del M-19, que lo mete en sus listas para la constituyente del 91. Sí. Fue activo en esa constitución y posteriormente a ello, pues bueno, vienen el señor Pastrana, que lo mete ahí de ministro del Trabajo, pero es como una forma de amortiguar el clamor y las protestas que habían por parte de los trabajadores frente a sus políticas. Posteriormente pasa a ser, dijéramos, a mediar en este proceso que fue de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde muy hábilmente Uribe pide su mediación para llevarlo ante los sindicatos allá en Estados Unidos y lograr su aprobación, la aprobación de parte de ellos para que le den el visto bueno y se lleve a cabo ese tratado. Posteriormente pasa a ser embajador en Europa, no recuerdo en qué país, por parte del señor Álvaro Uribe Vélez. Después fue embajador ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. En Ginebra, Suiza, exacto. Entonces ya desde ese momento comienza a darse un viraje. Posteriormente obviamente lo convocan para hacer la fórmula vicepresidencial con Santos. La gente se equivoca si cree que es que el compromiso de él o la incondicionalidad de él era con Santos. Él mismo ha reconocido que él no tenía ninguna incondicionalidad con Santos, pero a su vez da a entender y refleja cómo la incondicionalidad sí era con Álvaro Uribe Vélez. Pasa lo que pasó con sus problemas de salud, infortunadamente queda por fuera de la arena política. Santos va a una segunda periodo, escoge otra fórmula vicepresidencial como era obvio y comienza ya Angelino a tomar distancia de Santos y a mostrar obviamente la simpatía que ha tenido y tiene por el señor Álvaro Uribe Vélez. Y ahí es donde comienza con toda esa tesis, ese planteamiento de la unidad en la diferencia, que eso no lo admite ni lo acepta nadie ni lo cree nadie. Porque es que estamos hablando de que o acepta usted un proceso de paz con sus consecuencias o está en contra de él. Está en contra de la corrupción o la apoya, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, gente que todavía pensaba que él podría retomar el camino de regreso a sus viejos planteamientos, pues se encuentran con semejante pela, que es decir, yo apoyo a Iván Duque. Es más, hay que recordar esto, Alberto. Él dijo, y mucha gente quedó indignada con lo que él dijo hace aproximadamente un mes, un poco más de un mes. Él dijo que iba a esperar a la segunda vuelta
a la segunda vuelta para ver a quién apoyaba. Dígame si eso no es mostrarse como una persona pues un poco oportunista, es decir, pues en segunda vuelta ya quedó decantado, ya más o menos sabemos quién puede ser el presidente, entonces si yo brindo ese apoyo, pues obviamente tendré los efectos que eso implica. Pero ¿acepta usted reconocerle a Angelino Garzón por lo menos la valentía, el valor de mostrarse, de decir, aquí estoy yo y esta es mi posición? Porque mucha gente no hace lo que está haciendo Angelino, que es decir, yo voy por Iván Duque, sino que por debajo de la mesa van con sus... No, Alberto, pero hay una cosa con esto, es decir, él se disparó y va a ver los resultados de haberse disparado. Sacaron las encuestas después de las elecciones del 11 de marzo, le dijeron, él va con 45% y dijo, no, pues esto ya está definido. Eso también lo muestra a él como una persona oportunista. O sea, ya no esperemos hasta la segunda vuelta porque es que desde ya, un grupo que teníamos como sepultados porque no repuntaban en las encuestas anteriores, porque es que por el uribismo eran muy pocas las personas que decían voy a votar por el que diga Uribe. Ya después obviamente se decantó quién es el que dijo Uribe, y entonces ahí sí dijo me voy por ella. De todas maneras... Claro, no, yo lo que quiero decir es esto, o sea, hay que rescatarle eso, se definió, pero se definió también ideológicamente realmente lo que es, y que no se presente como una persona de izquierda ni de centro. Yo creo que ahí sí está muy equivocado y eso la gente no se lo va a reconocer. Bueno, lo importante es que los debates en coyuntura electoral no pierdan la fineza, la finura de ser debates de ideas, debates de argumentos, y no pasen al terreno de los insultos y de los señalamientos maledicentes. Ese es el llamado que nosotros como canal y como programa hacemos a nuestros televidentes e internautas. Y cerrando nuestro programa de hoy, hacer referencia que mañana 3 de abril, comienza el primer debate presidencial. Mañana a las 8:30 de la noche, la revista Semana con Teleantioquia se han unido. Y mañana de 8:30 a 10 de la noche, los 5 candidatos que están, digámoslo, en el tablero de presidenciables, estarán haciendo su primera confrontación directa de cara a los ciudadanos colombianos. Está Iván Duque, está Gustavo Petro, está Sergio Fajardo, está Humberto de la Calle y está Germán Vargas Lleras. 5 candidatos mañana a las 8:30 de la noche. Esperemos que los ciudadanos que van a decidir por quién votar se tomen el trabajo de ver y escuchar con atención las tesis de estos candidatos, porque es allí donde uno comienza a concluir qué tan claro tienen o no sus propuestas como gobernantes, porque a veces alguien que aparenta o parece tener una propuesta muy clara en la plaza pública, cuando le toca controvertirla con un contendor, en este caso como los otros 4, de pronto no sale tan bien librado. Será muy interesante que estemos pendientes a partir de mañana, y entiendo yo que semana a semana comenzarán a haber debates en diversos escenarios, escenarios de televisión, escenarios universitarios, escenarios gremiales, o sea, eventos convocados por gremios empresariales que van a estar concitando el interés de los ciudadanos. Esperemos que eso le sirva a la gente. Sí, claro, ojalá le sirva a la gente. Ya ahí no solamente se van a dar cuenta de qué tan coherente es cada propuesta, sino hacia dónde tiende cada uno de ellos. Y una cosa, Alberto, yo lamento mucho de que hayan dejado prácticamente por fuera desde un principio de la contienda política, aunque hay alguien por ahí dice que no empleemos ese término de contienda porque eso viene de un término guerrero, a las mujeres. Yo no sé, es decir, aquí hay candidatos hombres que tienen muy poca representación en esas encuestas, y ellos están ahí metidos y le tienen fe, por ejemplo, a un Vargas Lleras, y dicen, no, ahí tiene que estar metido en la discusión.
pero dejamos por fuera desde un principio a unas mujeres como es Piedad Córdoba y Vivian Morales, aunque no sean del gusto y agrado de muchos. Correcto, usted tiene razón. Habría que mirar si a ellas se les abre el espacio para que también por lo menos le digan al país qué están pensando. Y ojo, que en estas elecciones muy seguramente se está perfilando quien pueda ser el posible presidente de Colombia en los próximos 4 años. No hay que pensar que necesariamente el que sea elegido ahora va a ser reelegido dentro de 4 años. No hay que pensarlo así. Así que podemos estar jugándonos a que dentro de esos candidatos que se van a estar exponiendo a la opinión ciudadana, allí estemos mirando a quien es el presidente que vamos a elegir y a quien va a quedar marcando en punta para las próximas elecciones dentro de 4 años. ¿Sí? Eso es, amables televidentes, estamos de nuevo en la semana de Pascua, estamos retomando la dinámica social, económica, educativa del país. Yo, por ejemplo, lamento mucho, sigo sin entender, Dieter, por qué las escuelas públicas no dan clases el lunes de Pascua. Muchas escuelas públicas no dan clases. El argumento es que los profesores, como estaban descansando una semana, llegan el primer día, yo no sé si será a desperezarse o a ponerse a tono, pero eso habla muy mal del país que decimos defender. Aquí lo hemos dicho varias veces, mientras en China, en Singapur, en Corea del Sur, en Suecia, en Finlandia, en Canadá, en Estados Unidos, se estudian más o menos 1.600 horas año, en Colombia estudiamos 800, y eso que apuntadas en calendario. Quite de esas 800 esos tantos días que los profesores, porque hoy tienen que irse a mirar el derecho a pensar, mañana el derecho a alimentarse, pasado el derecho a su salud, etcétera, le quitan horas a los estudiantes. Eso es un harakiri con la historia del país. A los educadores hay que decirles, pónganse serios, señores, dejen tanto discurso tonto. Al muchacho, al niño y al joven que usted tiene a su cargo, tiene el deber de darle educación, no de enseñarle a ser perezoso. Buenos días. Gran remate de temporada. Calzado Rómulo. Días de descuentos. Del 20 de marzo al 7 de abril. Aprovecha y compra los mejores precios. No te lo pierdas. Aplica para puntos de venta seleccionados. Ingresa a nuestra página web y conócelos. Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Telecable Comunicaciones, la mejor alternativa en televisión e internet banda ancha, con un contenido variado de más de 80 canales. PBX 387-6600. Afíliate ya. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía. Con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.